Bueno, si quieren saber qué es el patriarcado, es todo lo que conocen en la vida, desde que conocen la vida, y antes también. A mí, bueno, este libro de Maturana es uno que me hizo reflexionar mucho sobre el patriarcado, que se dedica a eso. Amor y juego, fundamentos olvidados del humano, desde el patriarcado a la democracia. Y él acá, bueno, trabaja muchas cosas ligadas al patriarcado, a explicarlo a su modo. Y yo me doy cuenta, por lo que voy a decir, que estoy muy influenciado, obviamente, por lo que dice Maturana y también por lo que dice Claudio Naranjo y también por cosas de Erich Fromm. Seguramente le debo a otra gente, pero no los tengo. Y por supuesto el taoísmo. La noción del patriarcado como algo que es todo lo que está mal, la tuve hace poco tiempo como concepto. O sea, yo sabía que vivía en una sociedad en la que sentía que todo estaba mal en relación a mí o yo en relación a ellos, ¿no? Había un problema de adaptación de muchas cosas, valores culturales y vida cotidiana en la que yo no participaba y que no participé incluso desde niño, contrariamente a mis amigos, ¿no? Que ya detallaremos cosas. Cuando me topé con este libro y leí lo que él describe del qué es el patriarcado y qué es lo que produce y eso, me di cuenta que toda mi vida había estado haciendo lo posible por ser antipatriarcal. Y ese era mi conflicto con el mundo, que no tenía precisamente, no había aceptado esta cultura patriarcal como algo válido y que vivía rebelándome contra ella de donde podía. En bastante soledad, además. Así que bueno, fue así como un shock. Decir, mira vos, esto era lo que siempre me pasó. Y no casualmente ya había llegado al taoísmo, que incluso lo digo ahí claramente, que es una visión de la vida y del mundo y de las cosas femenina, que esa fue la gracia. Que es como intentar hacer un cambio cultural en mí mismo. Porque bueno, el patriarcado es una cultura patriarcal. El capitalismo es la expresión económica de esa cultura patriarcal. Y contrariamente a lo que piensa mucha gente que tiene esperanza, yo creo que está en su auge, no en su decadencia. Sí está en decadencia la economía patriarcal en beneficio de todos, pero nunca el plan del patriarcado es que sea el beneficio de todos. Por eso es una crisis que no es de un fracaso para el sistema. Y el capitalismo que estamos viviendo ahora, que no tiene que ver con el de hace 100 años, que tenía otra lógica, era más humano, este de ahora es absolutamente patriarcal, ¿no? A extremos ya pornográficos. En mi libro hay un capítulo dedicado al patriarcado que procederé a leerles un poco. Acá extracto fragmentitos de Maturana. Digo, le puse patriarcado entre paréntesis, puaj. Nuestros fundamentos culturales, nuestras premisas inconscientes, son todas ellas patriarcales. Esto se evidencia aún más cuando nos reflejamos en el espejo del taoísmo, una visión femenina en el más amplio sentido. Los varones en particular y las mujeres en general necesitamos hacer una limpieza cultural patriarcal. Después veremos cómo podemos hacer esa limpieza. La influencia de lo patriarcal excede las cuestiones de género y abarca los aspectos sociales, lingüísticos, políticos, económicos y religiosos. Al patriarcado no solo lo reproduce la estructura de la familia tradicional o el idioma español, también, aunque parezca paradójico, ciertas políticas de partidos de izquierda y ciertas prácticas espirituales. Acá no puse ciertos feminismos, pero lo podría haber puesto también. No detallo cuáles prolijamente para no ganar enemigos específicos y solo enemistades generales. Eso es una de las cosas que aprendí luchando con el patriarcado. Aquí una muy resumida descripción que hace Maturana. Dice, la cultura patriarcal valora la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la procreación, el crecimiento, la apropiación de los recursos y la justificación racional del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad. Vivimos en la desconfianza y buscamos certidumbre en el control del mundo natural, de los otros seres humanos y de nosotros mismos. Continuamente hablamos de controlar nuestra conducta, nuestras emociones y hacemos muchas cosas para controlar la naturaleza o la conducta de otros en el intento de neutralizar lo que llamamos fuerzas antisociales y naturales destructivas que surgen de su autonomía.
No aceptamos los desacuerdos como situaciones legítimas que constituyen puntos de partida para una acción concertada frente a un propósito común. Vivimos en la jerarquía que exige obediencia, afirmando que una coexistencia ordenada requiere de autoridad y subordinación, de superioridad e inferioridad, de poder y debilidad, o sumisión. Y estamos siempre listos para tratar todas las relaciones, humanas o no, en esos términos. Vivimos como si todos nuestros actos requiriesen del uso de la fuerza y como si cada ocasión para una acción fuese un desafío. Estamos siempre listos para tratar los desacuerdos como disputas o luchas, los argumentos como armas, y describimos una relación armónica como pacífica, es decir, como la ausencia de guerra, como si la guerra fuese la actividad propiamente humana más fundamental. Vivimos en la apropiación. Eso de la paz me parece una cosa, un hallazgo absoluto. Tener que aclarar la situación armónica como pacífica, como si la guerra fuera lo normal, ¿no? La normalidad. Y yo después acá digo que el patriarcado muestra su triunfo en muchas maneras, y una de ellas cuando establece el modo de nombrar, y por ejemplo, ¿no?, el modo de nombrar a Dios. Dios es justamente una descripción de lo espiritual en términos patriarcales. Sobre todo el Dios en mayúscula, el Dios de las tres religiones monoteístas, la cristiana, la judía y la musulmana. Porque todos los pueblos originarios han tenido de algún modo referencia en su espiritualidad a alguna figura. Hablando de nosotros le llamamos dioses o diosas a eso. Y no son exactamente dioses. Y yo acá digo que si nosotros fuéramos desde una mirada patriarcal al Dios, lo llamaríamos Pachamamo, por ejemplo, ¿no? Sería nuestra manera de apropiarnos. Pachapapo, claro. Porque bueno, ese es un detalle no menor, que todo el lenguaje, con que es la estructura de nuestro pensamiento, el lenguaje español es muy patriarcal. Presumo que casi todos los lenguajes indoeuropeos lo son. Quizá no así todos otros lenguajes, probablemente el chino. Al no tener artículos, por ejemplo, los idiomas que no tienen así pronombres y esas características gramaticales, permiten que las cosas no tengan género. Entonces eso beneficia a una mirada que no tenga esa carga de esa división del mundo entre lo masculino y lo femenino. El emperador no lo permite. No. ¿Cómo? Que el emperador no lo permite. No. Sí, pero no sabía eso que no tenía artículos. Por ejemplo, Tao, No en chino no es el Tao. Claro. Digamos, no es un masculino el Tao. Lo tradujeron así los jesuitas por obvias razones de que querían que el concepto de Tao, lo que generaba Tao en los chinos, se pareciera lo más posible a Dios masculino, digamos. Los alemanes, que son un poco más honestos intelectualmente en algunas cosas, le llaman Lotao, o sea, utilizan un término neutro. Ahora, a Dios no se le dice el Dios. Como No. que está por encima de todo lo que... Pero él, cuando se refiere como Cristina cuando habla de Néstor, dice él, y ya sabemos de quién. El Señor. No, el Ahí Señor, sí, sí, el el Señor, Señor, sí. pues, sí. Ahí está. Y la oración es con el Señor, ¿no? Sí, Las el oraciones Señor, sí, cristianas. Sí. Me acordé de esto de ayer escuchándolo a Naranjo en un gozo que hablaba de los alemanes, y decía esto, que en Alemania todo lo que no está prohibido es obligatorio. ¿No? Como un concepto de una sociedad controladora, decía él, la sociedad alemana, donde no está prohibida, es obligatoria. O sea, no hay un espacio para la espontaneidad y el gesto individual que no sea la coacción social. Es muy bueno. Objeto tácito. Sí. Y diría, bueno, el cómico este español, cómo confiar en un pueblo que para decir gracias dice tanque. Más patriarcales que los alemanes no podemos encontrar. Lo interesante, que es lo que muestran en este libro, y hay un libro que está acá, lo encontré ayer casualmente en PDF, de una mujer, como corresponde, que se llama El cáliz y la espada, de Riane Eisler, que lo que habla es de la evolución de las culturas. Originalmente la cultura humana no era patriarcal. Derivamos hacia el patriarcado a lo largo de los siglos. Y las primeras culturas tampoco eran matriarcales, necesariamente.
esa es una lógica muy patriarcal. O sea, cuando los arqueólogos y antropólogos empezaron a desenterrar las tumbas y cosas en Europa y encontrar civilizaciones muy antiguas, encontraron muchas que justamente veneraban a una diosa femenina. Entonces, en esta lógica de la mirada masculina, pensaron que era como que el hombre habilitaba eso. O sea, no que la sociedad tenía una tendencia a una vida de la mirada femenina, sino que en principio que eran figuras que para el hombre resultaban eróticas. Tenía que ver con o sea, que los hombres construían eso. Cuando llegaron a la conclusión que no, que eran sociedades más matriarcales donde funcionaba eso, opusieron lo matriarcal a lo patriarcal, como que son las dos cosas que hay. No un pensamiento yin-yang, claro, re aristotélico. Mi pregunta en este momento es esa. Sí. ¿Cuál es la tercera cosa? La tercera cosa, el modo de nombrarlo, que es lo que usa Maturana, y no sé si lo inventó él, creo que no, es logomatrístico. La mujer está en el libro, es un libro antropológico, ¿sí? Donde lo explica sistemáticamente, incluso cita a los autores que trabajaron y cómo no la vieron venir, cómo tergiversaron cosas, cómo le faltó ahí para comprender hasta que llegó ella, supongo, no leí el libro, y los puso en orden. Sobre todo la cultura cretense, creo que es de la que hay más cantidad de cosas, y se nota por las cosas que no había armas. No se usaban las armas ni como juguetes, ni como trofeos, ni como decoración. No. Y las vestimentas que había, los hombres y las mujeres se vestían prácticamente igual. Se notaba eso, que eran sociedades muy igualitarias, muy horizontales. Porque lo matrístico no era el gobierno de la mujer, que eso sería una sociedad matriarcal, sino que lo que funcionaba en esa sociedad eran los valores femeninos. Que eso tiene que ver más con una mirada de grupo, de un espíritu tribal. Exagerando, dice Claudio Naranjo, sería una tiranía de grupo, la matrística, donde el dominio del grupo es sobre el individuo, en vez de que haya un individuo, un dominio de algún experto en algo. Entonces es un mundo bien horizontal. En cambio el de hoy es... Y la referencia de la matriz es la naturaleza. Claro. O sea, femenino por la naturaleza, por la fertilidad, por todo lo que simboliza y es Sí. la naturaleza, como vivían en... Porque eran pueblos que vivían muy en armonía de la naturaleza. Y se nota por las cosas que laburaban bastante poco. Eran sociedades que el trabajo no era precisamente una tarea... No necesitaban acumular. No acumular... Yo decía, no sé. yo soy matrístico, Sí. ¿qué me decís algo a mí? Sí. Y entonces tenían la ventaja de que tenían muchísimo tiempo para estar consigo mismo, con nosotros, compartir situaciones amorosas de contemplación y de relación con la naturaleza. Eso duró sus buenos 5.000 años por lo menos, dicen. No está mal. Y aparentemente la caída de eso tiene... Maturana lo cuenta de una manera, Naranjo lo cuenta un poco de otra, y presumo que ambas dos deben ser. Lo que hubo fue un cambio, justamente un cambio cultural. El tema es cómo se dio ese cambio cultural. La cultura viene a ser, ¿no? Según Maturana, nosotros venimos de un linaje de mamíferos, ¿no? Que son gregarios y que se construyen, según él, esto en el juego y en el amar. Que el juego es todas esas actividades que no tienen un fin más allá de sí mismo. Y el amor porque esta cosa, ¿no? Eso de despiojarse, de estar en contacto, de protegerse, de compartir cosas. Eso sin segundas intenciones también. La gracia está en estas dos cosas que son sin otra intención que la acción en sí misma. Que si uno lo mirara desde el taoísmo, a eso los taoístas les llamarían vivir en Wu-Wei, en el no hacer, en el hacer no haciendo. Que es la característica distintiva del taoísmo. Uno se relaciona con algo en función de ese algo en el momento presente en que uno está en eso. Tratando de intervenir lo menos posible, o sea, de no traicionar como la esencia de eso que está sucediendo o que está ocurriendo, con mi deseo ególatra o egótico de que sea, sino que me adapto a eso. Entonces solo hay una relación ahí que no tiene una segunda intención, sino, bueno, es lo que sucede, me acomodo a lo que sucede. Como me dijo cuando llegué al pueblo, el primer día que llegué al pueblo, que yo estaba en la panadería comprando unas facturas y se largó a llover y me quedé esperando y había un viejito ahí
y me dice, ¿sabe qué hacemos acá en Zavalla cuando llueve? Le digo, no, ¿qué hacen? Dejamos que llueva nomás. Esa es la actitud. Así que me encontré una especie de maestro en Zavalla Y no sé cuando si llegué. eso, pero tenía Sí, lo que es- era muy viejito. Esa es una actitud matrística, por ejemplo. La actitud patriarcal, que es techar, tirar una bomba para las nubes para que no llueva, digamos, ¿no? Intervenir en la naturaleza para mejorarla, porque no está bien. No está bien porque no nos beneficia a nosotros, que somos el centro del universo. Que nos mete un poco de lío. Sí. Y una actitud matriarcal, ¿cómo sería? Que eso lo dice una mujer con poder. Ok. O sea, digamos que lo matriarcal está sujetado a lo patriarcal directamente. Sí, Maturana es más, llama que dice que nuestra cultura es matriarcal-patriarcal. Claro. Un poco en ese orden. Porque la crianza del niño, que eso es lo fundamental, del niñe, está dentro más de la cultura matriarcal. Y después cuando el niño termina, en general, el secundario, digamos, cuando tiene que pasar a la vida adulta, que tiene que independizarse económicamente, ¿no? Hacer su propia familia, todos estos condicionamientos patriarcales, ahí pasa sin solución de continuidad al patriarcado. Entonces sale de un ambiente, en el mejor de los casos, amoroso, de contención, de protección, de validación del mismo por el mismo, digamos, de la familia. Sé que no es lo que sucede, pero debería suceder así en la familia, que a uno no lo cuestionan por ser el que es. Eso pasa en el mundo posterior, que se basa en la competencia y un montón de otros valores. Y uno sale de eso y de golpe tiene que pasar a eso, a competir, hay que ganar, qué sé yo, el otro, a desconfiar del otro porque me va a sacar el puesto de laburo, me va a sacar la novia, me va a sacar esto, me va a sacar lo que tengo. Entonces ahí se entra en otra cultura prácticamente, pero que laburan en equipo. En general, por eso también la mayoría de los brotes psicóticos o las hebefrenias, las esquizofrenias de la adolescencia se dan en esa etapa, en ese tránsito. Los que no se pueden adaptar de golpe a este mundo, algo se rompe en algún lado. Que ahí lo matriarcal, o en sí lo femenino, digamos, queda como sujeto a ser como parte de una producción mayor, digamos. Claro. Después, por ejemplo, los jóvenes, no sé, caen en manos de sectas, digamos, comunidades y caen en manos de sectas, se vuelven fanáticos de algo, o sea, la cosa de pertenecer, entonces son fanáticos de un club de fútbol y lo único que tienen en la mente y la importancia es eso, que es una estructura re patriarcal. O de un partido político. O de un partido político, militando sí, en la sí, sí. universidad, qué sé yo. Hay tantas formas. En el mejor de los casos, digamos, es, claro. Claro, el asentimiento en sí, digamos. O sea, quedarse en un solo lugar. ¿No? Porque la cultura matrística eran nómadas, ¿no? No, las nómadas son las que se quedan quietos, nunca me acuerdo de eso. No, son los sedentarios. No, las matrísticas eran justamente sedentarias. Esa es una de las causas de su caída. Ahora veremos. Y esa relación entre lo matriarcal y lo patriarcal que se da en la infancia y después se pierde, se ha ido reduciendo cada vez más, ya hasta niveles que casi no existe. Ya esto que estoy describiendo de la infancia en esos órdenes es medio ciencia ficción. Porque, por ejemplo, que lo cita Maturana, que en Chile al menos había jardines de infantes que le tomaban examen a los niños de ingreso. Y eso no es patriarcado, el patriarcado ¿dónde está? Sí, ya el hecho de asistir a un jardín de infantes, por más que no te tomen un examen a los 2 o 3 años, ya. Claro, sí, sí. Y después, aparte de eso, digamos, los jardines de infantes, una que cada vez son más chicos los niños, y después que les enseñan cosas. Se entiende por una cuestión de la producción económica, que tienen que trabajar las madres y los padres, entonces que vive en algún lugar hay que dejarlo. Entonces, bueno, en lugar de dejarlo en un lugar donde lo que circule sea justamente el juego, la espontaneidad y la creación y eso, no, los van ya estructurando desde chiquitos, digamos. Que antes te estructuraban a partir de los 6. Aunque le enseñen a jugar. Claro, no, pues te están enseñan. enseñando. Claro, te enseñan a jugar. Y todavía juegan a la mamá, juegan juegos de nena y juegos de varón en los jardines. Sí, totalmente. E incluso las madres, con todo amor, sabiendo que ese niño va a ir a una vida de competencia posterior, se anticipan y le van enseñando cosas que cuando empieza el primer grado, si ya sabe leer, mejor. Entonces el pobre pibe que podría haber estado analfabeto hasta los 6 jugando con caca y palito y divirtiéndose, ya sabe leer y un montón de cosas. Ya la madre
lo que hace ahí lo objetiva como una cosa, en lugar de aceptar a su hijo como un ser autónomo, independiente, libre. Sin haber tenido este tipo de razonamiento, siempre me generó un rechazo esa exposición, digamos, que hacen los padres del anticipo de los hijos porque ya saben hablar, porque ya caminan, porque tienen... Sí. Pero justamente este no es el momento para que sepa nada, digamos, qué sé yo. Y que ya tendríamos también que sería lindo saber que somos tan únicos de verdad y tan irrepetibles de verdad, que por supuesto que uno van a hacerlo antes y otro, o sea que no, Claro. que algunos se anticiparán, pero ya eso, qué sé yo, eso de Bueno, el mundo que pasará. De todos modos, supongo que debe haber algo que se juega que tiene que ver con la inutilidad, que el mismo sistema te inculca de alguna manera, ¿no? Como el sistema este funciona tanto en cuanto seamos útiles. Yo creo que hay un miedo en algún lugar a que el hijo sea inútil, entonces mientras antes responda, digamos, a esas cuestiones que necesita un ser humano para desenvolverse, como hablar, matemáticas, qué sé yo, hacer lo que sea. Creo que de algún modo también algo de eso debe ahí interferir en ese juicio, digamos, ¿no? En esa valoración del pibe como inteligente, porque aprendió a hablar antes, porque... Sí, también siento el hecho ahí del concepto de competencia, que en Sí, sí es, bueno, está implícito. es competir con el otro y implica la eliminación del otro como otro. Como lo que decía ¿no? Guillermo también, que Claro, porque- mencionaba eso, Sí, como un otro válido. ¿Sí? Sí, sí. que tiene todas esas connotaciones, digamos. Claro, luego que incluso es narcisista, ¿no? El hecho de no abrir un espacio vacío en uno para que el otro sea otro como otro. ¿no? Claro. Y aparte un desconocimiento cada vez más grande como de que en tanto y cuánto somos víctimas, viste, ya del patriarcado, porque ya que venimos con el tema del jardín de infantes, a mí me exaspera preparar una merienda donde hay azúcares, grasa, harinas refinadas, así, a los niños es feísimo, porque por ahí desde tu casa tenés otra conciencia, los mandás a un jardín de infantes a los 3 ya, y a los 3 ya empiezan a tomar cantidad de azúcar blanco, Claro, sí, sí, que son redactivas esas cosas. que las bandejas vienen así y te queda el dedo así con grasa, que te tapan las arterias en un par de décadas, ¿no? ¿Entendés? ¿Por qué así? Y bueno, y eso no hay elección. Han habido padres acá muy conscientes que han ido a hablar para cambiar eso. Sí. Y no, mandar a una escuela Waldorf, si podés, tener los medios. Claro, ese es el tema, que las variantes son costosas. Que eso, bueno, también es una característica del patriarcado, que todo, supuestamente todo tiene un valor económico. Y las jerarquías y esas estructuras se dan en función de las valoraciones que la dan siempre otros. Pero bien, tenemos como esas 3 culturas básicas: matrística originalmente, de matriarcal y de patriarcal. Lo que se presume que sucedió es en el lapso de ese tiempo que funcionaba la matrística, lo que pasó que fue el calentamiento del planeta. Hubo, no sé si han visto películas de épocas así prehistóricas, que siempre las ubican hay mucha nieve. Europa estaba cubierta de hielo hace unos 30.000 años atrás. Digamos, el planeta era muy frío, sobre todo la parte norte. Después vino en ese proceso de calentamiento, hubo zonas muy ricas como para cultivar. Antes sí, eran todos nómades porque iban moviéndose para consumir. Cuando se establecieron es donde sucede la aparición de una nueva mirada del mundo. Maturana él habla que nosotros somos seres emocionales y la cultura se construye como a partir de, obviamente, en este linaje de mamíferos, la aparición del lenguaje. Durante mucho tiempo fue apareciendo ese lenguaje, entonces el grupo empezó a compartir una serie de sonidos, de indicaciones, con eso empezaron como a conversar y a describir el mundo en que vivían. Y ahí se generó un montón de acuerdos implícitos de qué es lo que sucede, qué es lo que somos, y esa en la conversación. Y esa conversación se da a partir de nuestras emociones. La descripción del mundo tiene que ver con las emociones que sentimos ante lo que va sucediendo. Entonces, ese emocional establece una estructura que es mirada de afuera, esa cultura es así o asá. Pero ¿en qué está basada? En acciones y emociones ligadas a la dinámica del vivir de esa gente.
¿Qué fue lo que pasó cuando el ser humano se estableció en un lugar? Que cambió su emocionalidad. Una, porque cuando se movía, por ejemplo, el ejemplo que él usa es el del lobo, cuando se movía los lobos seguían por ahí a los humanos. Y entonces, viste, el lobo cazaba sus cosas, los humanos dejaban cosas, qué sé yo, el lobo era una parte más de la naturaleza esa que nos brindaba lo que nos brindaba. Estaba todo bien. Pero cuando el hombre se estableció y empezó a criar ganado, el lobo empezó a comerse el ganado que es mío. Entonces pasó a ser un enemigo. Entonces la naturaleza, en lugar de ser el lugar que proveía generosamente y sin reclamos ni nada, pasó a ser un elemento de la naturaleza que se oponen a nosotros. Entonces ahí fue cambiando lentamente la emocionalidad de esos grupos en relación a los otros seres de la naturaleza. Entonces el lobo pasó a ser un ser malo, maligno, que se come a Caperucita Roja, por ejemplo. Llegó hasta ahí. A la abuela, bueno. El Caperucita creo que zafa, me parece, porque aparece Batman. Yo no me acuerdo, a mí se me mezclan un poco las historias infantiles. Pesetti cuenta un cuento de eso, así, donde mezcla todos los personajes, buenísimo. Claro. Muy bueno. Entonces la emocionalidad de esos grupos cambió en función de eso. ¿Y ahí qué sucedió? No solo que en principio esto, ¿no? Que la mirada hacia la naturaleza cambió y al establecerse también el ser humano se apropió de terrenos, de cosas, ¿no? Apareció la propiedad privada como concepto, que eso se ve en las propiedades de las sociedades matrísticas. Se nota que los campos cultivados no estaban segmentados, o sea, había un solo campo cultivado para todos. En cambio, las sociedades que vienen después, patriarcales más viejas, ya hay eso, parcelas, esto de los reyes o de los sacerdotes. Yo tengo miedo en esta charla de que viste que hay una conspiración patriarcal. Dios está escuchando. Y eso fue una de las cosas que notaron los arqueólogos en esta lógica. La apropiación de la tierra y de los animales llevó también paulatinamente a la apropiación ¿de qué? De las mujeres y de los hijos, que antes eran todos iguales y tenían aproximadamente las mismas acciones para hacer en la vida. Ahí se requería otro tipo de trabajo físico, donde entonces hacían falta más hijos. En las sociedades matrísticas y matriarcales, la que decidía el ritmo de procreación era la mujer. En cambio, en las sociedades patriarcales es el hombre, el que quiere más y la obliga a la mujer en un punto a tener un montón de hijos. Antes eso se regulaba como espontáneamente. Y lo obliga a tener un montón de hijos para que laburen en el campo que ya está en un lugar ahí. Entonces también, el hijo pasó a ser eso, ¿no? Una relación ya no valorativa por sí mismo, sino por un uso posterior, Sí. en mano de obra. Ahí está la herencia también. Y ahí aparece la herencia. Implícita. Y también el tema de la religión, porque el hombre se transforma en pastor de los animales y después es pastor religioso. Ahí cuenta un momento en que dice qué hubiera sucedido, digamos, o sea, hace la hipótesis del tipo llevando al rebaño de ovejas, lo que sea, a pastar a otro lado, porque en el lugar, si están en el lugar en donde viven, se acaba ese pasto, entonces empieza a llevar al ganado y lo agarra una tormenta en el medio de la montaña, donde se caga todo, porque está él solo, digamos, no tiene la casa, está cuidando, encima tiene la posibilidad de perder los animales, entonces como que de alguna manera ahí inventa a Dios, inventa algo superior que le pide por favor que lo salve, de que no lo mate, que no pierda eso. Y después se transforma él mismo, al haberlo inventado, en quien baja la palabra de Dios. Por eso se transforma primero es pastor del rebaño y después termina siendo el pastor religioso. Está muy bueno cómo hace esa transformación. Así que bueno, eso le cambia mucho la emocionalidad en relación a la naturaleza y empieza esta apropiación. Y también empieza el discurso en relación a la desvalorización de la mujer, que presumiblemente lo que sucedió y que fue también que el hombre al proteger empieza a tener más importancia las armas, la cosa guerrera, y entonces los hijos, en lugar de ser criados como se criaban antes,
empiezan a ser criados para que sean machos más fuertes. Y probablemente eso a las féminas no les pareció bien. O sea, se ponían en la crianza ese trato de sus hijos. Entonces el hombre las hizo callar. Y con el tiempo ese que se callaran fue para callarlas, que fue esto, decir que son malas por naturaleza, ¿no? Como Eva, débiles, ¿no? Y entonces desvalorizarla para listo, que no vengan a molestar más. Y el otro dato que hubo fue que también por ese cambio de clima hubo zonas más del norte de Europa y de la India, los arios, que empezaron a venirse porque allá había menos comida. Y entonces esos sí eran nómades que llegaron y encontraron estas sociedades que funcionaban bien, que había morfe y se las quedaron. Y ahí empezó directamente eso, ya el patriarcado en la lógica de la apropiación de la tierra, las mujeres y los niños, los bienes. Hay un libro que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici, y ella habla de cómo la casa de bruja, digamos, no fue un cuento ficticio, sino fue, claro, es una demonización de la mujer por parte del comienzo de una nueva cultura patriarcal, digamos. Entonces, claro, al ella tener el control del conocimiento sobre los embarazos y demás, y que necesitaban justamente niños, porque venía un nuevo, Mano de obra. claro, un nuevo orden cultural y había escasez de mano de obra, se la empieza a demonizar, digamos, como un atentado hacia tremendo. Claro, pero Sistematizó podemos la pensar aniquilación. que el primer proletario es el niño, el hijo propio. Sabía un poquito más, Sí, ¿no? Claro. era de como bruja, la que no se callaba la boca tenía. Después empieza la esclavitud. Ahí empieza la más, esclavitud, claro. claro. En esa época empieza la esclavitud. Y otra cosa que ha hecho la cultura con lo femenino y la mujer es la creación del concepto de, ¿cómo se llama esta cosa materna? El amor maternal y eso, ¿no? Que que está dado, que es absoluto. No encuentro la palabra exacta. ¿Maternidad? ¿Maternidad? Incondicional. No, claro, esa cosa incondicional que tiene, que se supone que las mujeres son así, Claro. que aman a los bebés, todos quieren tener bebeses, digamos, el amor materno. Bueno, es un concepto que Eva Giberti, una psicóloga argentina, y no sé qué más, ella tiene un Broly donde explica que eso fue un invento del 1600, 1700 en Europa, cuando estaban los gobiernos monárquicos, estos absolutistas, que estaban en guerra todo el tiempo y necesitaban muchos pibes. Entonces la convencían a las mujeres de que tenían que tener hijos para tener soldados para la guerra. Supongo que los... Después se romantiza como esto, que las mujeres Supongo les encanta que- estar embarazadas y tener hijos. Puede ser un principio también marene o de toda esa cuestión de los reyes De los- que tenían claro. muchas mujeres. Sí, sí, sí. Para procrear, Claro, sí, sí, sí. con el orden, digamos... Claro, es una cosa Salieron bastante una cosa fordista, una producción en serie de los pibes. Acá tenía una lista de cosas. Acá estaba el control de la procreación, eso es fundamental. Pero sobre todo eso, como en ese cambio emocional se va generando esta lógica, que va llevando sus siglos. Y milenios, sí. El tema, bueno, ¿no? Eso de las herencias de los reyes, ¿no? Esta cosa de la herencia es el varón. Cuando en la lógica de la procreación es más fácil saber quién es la madre, es lo más evidente quién es la madre. Pero sin embargo, ¿no? Acá se da la importancia del padre por esta mirada de valor que se le daba. Y ahí es donde funciona mucho el tema de los apellidos. El otro día que fui a Rosario había una muestra que hacía mi sobrina de migrantes. Hizo un montón, miles de barquitos de papel. Y al mismo tiempo había una muestra de fotos de Angélica Gorodiller, escritora rosarina, muy capa, que murió hace poquito. Era una feminista así desde siempre. Y ella, el Gorodiller, era el apellido de su marido. Y entonces más de una vez la querían chicanear a la feminista, diciéndole, pero usted, viste, tan feminista, pero utiliza el apellido de su marido. Y entonces ella le respondía, si me pongo el de mi padre, digamos, también es un apellido de un hombre, dice, y a este al menos lo elegí yo. Incluso si me pongo el apellido de mi madre, no es el apellido de mi madre, es el apellido del padre de mi madre. Los apellidos O sea, son de un padre. todos los apellidos son patriarcales. Así que este al menos elegí yo. ¿Cuál es el hombre que yo elegí? Bueno, y llevo su apellido.
Y el lenguaje español, bueno, tiene un montón de cosas con esto, bueno, ¿no? La aparición del inclusivo, justamente esa rebelión contra esa mirada. Hay un texto que circula, probablemente lo han leído en Facebook, de la maestra que le da a los niños, les dice cosas. Niños, cuando termine el recreo, vayan, no sé, al comedor, y ahí van tanto los varones como las niñas, digamos. Y después dice, bueno, niñas, anótense para jugar al fútbol. Y cuando una nena le dice, no, pero es solo para los varones, pero usted dijo niños, como antes. O sea, sin más, es la misma palabra. Y sin ninguna explicación, las mujeres se tuvieron que ir adaptando a saber que a veces ese niño las incluye y a veces no las incluye. Claro, nunca había hecho Y es impresionante. O sea, la frase es la misma. Niños vayan. Entonces la mujer recibe, niños vayan, y dice, no, esto no es para mí. Los hombres, en cambio, están incluidos siempre. Es impresionante eso. Si eso no te va haciéndote creer que vos no sos igual a los otros, ya están en las pequeñas cosas de la vida. Y tal vez eso de que la mujer sabe esperar tiene que ver con eso. O ha tenido que saber, ha tenido que aprender a esperar. Sí. Esperar a ver qué hacía el resto, si eran niños los varones. Claro, sí, a ver que se me corresponde o no. Y siempre, por supuesto, había mujeres que querían hacer esas cosas que no estaban permitidas para las mujeres. Y bueno, y toda la casa de brujas también en la Europa y eso ligado a la religión era porque eran mujeres con capacidades, atentaban contra esta emoción que hace que el hombre sea superior. Y las mujeres habían desarrollado también características que quizás también tenían los hombres, pero las mujeres mantenían más vivas, que eran estas cuestiones de la intuición, la premonición, un montón de cosas que, magia. Si no hubiera aparecido el bien y el mal, esas cosas se hubieran usado favorablemente, pero al aparecer el bien y el mal, esas cosas se las adjudicaron al mal, al diablo, entonces las mujeres eran eliminadas, digamos, cuando percibían algo, intuían algo. Por eso está bueno lo del lenguaje inclusivo, que es muy difícil hablar en inclusivo. Yo, cuando puedo, empiezo diciendo todes, y con eso me parece que ya es suficiente para que quede claro, y después uno sigue hablando con cierta normalidad. Pero está bueno que el lenguaje de a poco vaya modificándose, porque eso va a permitir justamente la expresión de un modo de relacionarse que es emocional distinto a través del lenguaje, y eso va a generar el cambio en definitiva. Ya lo conté, pero viene al caso, lo vuelvo a contar. Hace unos años atrás conocí unos españoles que habían venido a hablar de la renta básica universal, estaban en esa movida, militando esa historia, no sé, estaban viajando y presentando libros y eso. Y pararon en la casa donde yo vivía, que era una casa colectiva, ahí vivíamos varios, y eran 3 varones y una chica. O 2, no me acuerdo, o 2 o 3, bueno. Y se llamaba de nosotras. Se trataban de nosotras. Y, ¿viste? O sea, lo primero que te genera es, ¿qué onda? Como había re confianza y estaba re bueno, digamos, bueno, che, ¿qué onda? No, te llamó la atención. O sea, no solo a mí, digamos, a todos nos llamó la atención, pero estuvo re bueno porque justamente ellos sostenían, en un momento charlamos, che, ¿qué onda? Que ustedes se llaman, ustedes nosotras, hola, no me acuerdo, todos los artículos y eran femeninos. Y nos explicaban eso, de que ellos habían militado en varias cosas, que ellos eran más grandes que nosotros, de los que vivíamos ahí, y que creían que le hacía un poco de justicia a tantos siglos de usar el artículo masculino para denominar a todos, ¿no? Le hacía un poco de justicia, qué bárbaro, ¿no? Qué buena Claro, entonces explicación, entre ¿no? ellos, pero lo que estaba re bueno era el efecto que generaba, porque vos inmediatamente ante la primera, era cotidiana la situación, estábamos cocinando, estábamos compartiendo, qué sé yo, y viste y la primera que escuchaba como que, viste, como que te generaba una incomodidad. Sí. O sea, más allá del interrogante, era amigable y amistoso, digamos. No era, ¿qué le pasa a este? No, pero internamente primero, ¿no?
Y estaba bueno, digamos, como para cuestionamiento interno, ¿no? Como estamos tan acostumbrados que si no es en un, no sé, entre travesti o entre gay o qué sé yo, que yo sí lo he visto, pero entendía más, en este caso no estaba muy claro qué elección, digamos, tenían ellos de género, ¿no? Y de repente pasaba eso, ¿viste? Como que estaba buenísimo. A mí me ha pasado dando clases de Tai Chi, donde tenía grupos que eran todas mujeres y no recuerdo en este momento, pero darle alguna indicación, no sé, todos levantamos la mano y yo decía y veía, ¿entendés? Entonces usaba el femenino, con lo cual también, viste, por ahí me miraban porque yo me incluía en ese femenino, pero sí eran mayoría, ¿entendés? Entonces... Sí, eso también o fue muy cuando uno evidente. por ahí es el único varón en un grupo de mujeres y quienes hablan de nosotras, Claro. ¿no? Y Sí, vos, claro. vos estás, y bueno, o sea, es la misma lógica, digamos, sí. Claro, Sí, yo no lo había pensado nunca así. Mira, si acá hubiésemos sido 5 Claro. mujeres y un varón, Ujú. es como que por ahí el todos Claro. dejaría. Al revés quise decir, si estuviéramos todos acá, o me pudiera incluir o me dejaría fuera, dependiendo de lo que estemos. claro, sí, sí, sí. Sí, en qué momento Es re loco. estés vos en particular, pero es discriminativo. Claro, pero quiero decir, si hay mujeres, no se dice todos nosotros. No, se no. diría todas nosotras y estarían dejando sin inclusión al único Claro, el único. hombre, digamos. Bueno, con lo cual, con esta descripción que hacía de cómo se fue, lo matrístico se perdió por la invasión, es como que el patriarcado surge por una cuestión de escasez también, de necesidad de supervivencia. Entonces, por eso conquista, digamos, ¿no? Los migrantes fueron depredadores de la naturaleza y de estas culturas. Y eso también genera en su origen una característica fundamental, que es esa, que hay un riesgo ahí. Con lo cual, toda esa dinámica que se va dando tiene mucho que ver con la aparición de un otro como enemigo y la necesidad de protegerse, de estar en peligro. Estaba pensando que hasta cuando se habló teóricamente de eso, se habló de la lucha del hombre por el hombre, también patriarcalmente, ¿no? Porque podría ser la lucha del hombre por todos o todes o por el hombre y la mujer. Y la Revolución Francesa, los derechos del hombre, Sí, no estaban incluidas en ese hombre. En general, cuando se habla de hombre, en muchos textos Se se habla de la presume humanidad. que es de la humanidad. Claro. Sí. Pero es eso. Otra vez no queda claro, digamos. Yo como mina no sé si me están incluyendo o no. ¿viste? No, te Me están quedo ahí, dejando, o estoy en sea, la duda. simbólicamente te están dejando fuera, Claro, sí, sí, sí. concretamente. Y eso genera en la acumulación un estar afuera. Vamos, vengan todos a comer. Y yo mujer me quedo ahí. No sé, me están diciendo que puedo o no puedo. Es muy loco, visto así. Y bueno, y esa apropiación de la naturaleza sobre todo viene esto, ¿no? El hombre empezó como a legislar sobre la naturaleza, ¿no? Decir lo que está bien y lo que está mal de la naturaleza, como si la naturaleza cometiera errores. Y eso se lo permitió justamente el crear un Dios sobrenatural, construir explicaciones metafísicas, ponerlo fuera del mundo. Entonces ese de ahí puede modificar las cosas. La naturaleza pasa a ser algo posible de ser modificado, se la personaliza también. La naturaleza es mala cuando produce tormentas, es cruel. La relación de los animales, ¿no? Tiene una cosa, los leones son crueles porque se comen a las cebras. Cuando lo que hay ahí es un equilibrio ecológico que funciona bien, porque si no habría demasiadas cebras, se comerían todo el pasto y entonces después se quedarían las cebras sin comida y se morirían. Los depredadores cumplen una función por un equilibrio de todo el sistema. Pero eso implica una mirada ecológica y total, de unidad. Esta mente patriarcal lo que va llevando a esta fragmentación de todo y a la mirada del individuo. Y como si el individuo viviera fuera de un ambiente. No es lo mismo que lo que está fuera de él. Las miradas más matrísticas justamente muestran que todo es una unidad y que todo tiene que funcionar en un equilibrio y una armonía ecológica. Y lo que tiene eso que aquellas culturas eran como que había una naturaleza humana original que funcionaba bien y que ahí uno podría decir que el ser humano era bueno.
Una, porque no había ni bueno ni malo, porque no había nadie, digamos, superior que legislara diciendo que está bien y que está mal, porque todo se vivía en una armonía más horizontal. Cuando aparece esa cosa vertical, sí, aparece lo bueno y lo malo. Ahí tenemos un texto taoísta que yo cada tanto vuelvo a publicar en algún lado, que es uno que está en el Chuang Tse, que dice, se referencia como una época muy antigua, y dice, en la época en que se vivía en perfecta virtud, que podríamos decir eso, ¿no? Gente que estaba viviendo en su naturaleza original, o sea, no corruptos por los deberes seres de la sociedad, digamos, ¿no? Sino que lo que se sentía espontáneamente. En la época en que se vivía en perfecta virtud, no se veneró a los sabios, ni se dio poder a los hombres de talento. Los de arriba eran como las ramas altas del árbol, estaban ahí sin desearlo, y el pueblo libre como los ciervos del campo que se cobijan debajo. Eran honestos, pero ignoraban qué era la justicia. Se amaban y no sabían qué era la bondad. Eran sinceros sin saber qué era la lealtad. Gente de palabra, ignoraban qué era la confianza. Eran sencillos y se ayudaban mutuamente, pero no se tenían por generosos. Por eso sus acciones no dejaron huella y sus hechos no se transmitieron a la posteridad. Esto es un texto matrístico. ¿Y dónde es ese texto? Está en el Chuang Tse. Lo patriarcal siempre tiene que ver con una verticalidad y con una cuestión de obediencia. Que los seres humanos son malos por naturaleza, que sin Dios no hay moral posible, que sin moral las personas no tienen dirección para comportarse correctamente, que hace falta mano dura y ese tipo de argumentos, son completamente ajenos a la visión del taoísmo. Los preceptos morales con su pretensión de eternidad resultan falsos al taoísmo, por esto de que el Tao del que se puede hablar no es el Tao permanente. Por eso no puede haber valores absolutos, que es lo que intentan las religiones. Entonces, cierta cosa es buena y cierta cosa es mala. Es buena siempre en cualquier contexto, cualquier momento histórico y para cualquier persona, digamos, y es mala. Y lo que hay en realidad en la vida, en la dinámica de vivir, es que hay cosas que no son buenas para uno en un momento determinado y cosas que quizás esa cosa en otro momento sí es buena para uno. Pero eso implica una mente flexible, adaptable y que comprenda lo que está sucediendo y no tener estructuras fijas, que hay que tratar de encajar la vida en esas estructuras previas, pensadas por otros en general. Por lo tanto, los mandatos morales que se deben cumplir no son los mandatos morales permanentes. Además de que en la vida cotidiana, en la observación de las conductas de la gente que se considera moral, se evidencia la moral simulada, el doble estándar, la hipocresía y todo un cúmulo de falsedades. Comprendemos que nuestras acciones no pueden ser validadas por los juicios de otros, de la sociedad, de la religión, de quien sea. No hay autoridades que nos puedan decir qué es lo que es correcto hacer o no. La ética natural no se puede simular, no se puede doble estandarizar. La ética natural es el ser auténtico con nuestro ser auténtico. Un poco redundante, sí, pero muy naturalmente. Somos espontáneamente éticos naturalmente. El tema que esas miradas éticas que la humanidad tenía sin saber que eran éticos, es lo que después, cuando aparece una autoridad, le empieza a poner nombre a esas cosas, a esas actitudes, a ese modo de relacionarse, donde unos se valoran y otros no, y entonces unos hay que cumplirlos y otros no, y empieza a haber juicio, castigo, y ahí es donde surgen las leyes. Y hay un texto taoísta que es muy lindo, que ahora no sé dónde está, que va haciendo un desarrollo de cómo se fue perdiendo la naturaleza original, ¿no? Y entonces, cuando se perdió la naturaleza original, aparecieron los ritos, una cosa así, después que aparecieron los ritos y hasta que lo que se llega es que surgieron las leyes. Hay toda una escala de cosas que se van perdiendo y hasta que después lo que queda es la ley. Uno puede no tener ninguna relación con esa ley. A todo humano le pasa a nivel individual, como pierdes una naturaleza original, después tiene que encastrar así en cierta estructura, como decías antes vos. Sí. Inclusive, y hay muchos discursos pediátricos en relación a esto del niño que decíamos, ¿no?
de no permitirle vivir jugando hasta los 6 años, por lo menos, que justifican que no, que al niño hay que hacerlo competir y todo eso, porque después en la vida va a tener que competir. Entonces, mientras lo haga más temprano, mejor para él. Incluso hay, como bien diría Maturana, esas argumentaciones racionales para justificar la emoción. Entonces, no permitir que el niño sea niño, ya tenga que aprender las cosas que va a tener que ejercer cuando sea adulto. Ya le va a llegar cuando sea adulto, para que apurarlo por el pie. Claro, aparte el nombre de que cuando sos chico te aprendés mejor y qué sé yo, te dan todo ahí de chico como Claro. aprender todos estos idiomas, no sé qué. Y lo malo que es que justamente lo que puede hacer que una sociedad funcione benéficamente para todos es que haya personas que hayan crecido en la solidaridad, en la empatía, en la colaboración, sin segundas intenciones y eso. Y cada vez tienen menos espacio los niños para vivenciar esa emoción y ejercerla. Entonces, cuando lleguen adultos, por supuesto van a estar preparadísimos para el mundo patriarcal, pero van a ser una sociedad competitiva, ambiciosa, apropiadora, digamos. No tienen ninguna referencia en su vida de estos otros valores que son los que van a hacer que la humanidad sobreviva, porque el problema del patriarcado no es solamente excluye a las mujeres, sino que también excluye a los hombres en ese sentido. A lo mejor tiene la masculinidad. Entonces es un problema, por eso no es un problema solo de género, no tiene que ver solo con el género, sino que tanto los hombres como las mujeres necesitamos modificar la cultura patriarcal. Yo pensaba en el origen en ese sentido, ¿no? Como el hombre excluye a la mujer, se excluye a sí mismo al mismo tiempo. Claro, sí, pierde un montón de cosas. Y así, bueno, la historia de la humanidad, digamos. Obviamente que la mujer se excluye de la naturaleza, se excluye de ese orden, se excluye de esa otra forma de relacionarse. Al mismo tiempo, lo que pasa es que, bueno... Sí, como que rompe la unidad, ¿no? Claro, y deja de estar en el mundo amoroso, porque cuando aparece la sumisión ya no hay mundo amoroso. Digamos, cuando hay poder en una relación... Por algo tiene que crear a un Dios que lo contenga de alguna manera, digamos, ¿no? O sea, su emocionalidad, que le dé un lugar de donde, porque no existe. Que digamos. le diga por eso que está bien y que está mal. Digamos, esa cuestión. Por eso la religión, ¿no?, cristiana, con esto de la caída del hombre, de Adán y Eva, fue porque comieron del árbol del conocimiento, que está bien y que está mal. Eso le corresponde a Dios, nada más. Que en eso es interesante esta llegada al taoísmo, ¿no? Que el taoísmo en ese sentido tiene una relación emocional absolutamente opuesta a eso y una justificación racional totalmente opuesta, donde los chinos dirían que esa explicación de que el Dios es el creador, un Dios que está fuera del mundo, el que crea las cosas del mundo, le resulta un absurdo absoluto. Un árbol sale de una semilla, la vida del árbol está dentro de la semilla, y la semilla crece porque está en la tierra y cae agua. Es la semilla con todo lo demás, que están siempre juntos. Y la energía vital está dentro de las cosas, no viene de afuera. No es que hay algo de afuera que manda el rayo de la vida, con Dios como si fuera Frankenstein esperando que caiga el rayo a darle vida al muerto, sino que las cosas internamente tienen vida y la van a desarrollar de acuerdo a lo que vienen siendo. En relación a ese ambiente en el que están viviendo. Si el ambiente se modifica, se van a ir modificando. Si no se adaptan bien, morirá tanto ambiente como ser. Cuando funciona bien hay una armonía ahí ecológica entre las dos cosas. Y eso, bueno, nuestro pensamiento occidental es un pensamiento muy racional, que para comprender, acá viene la parte del Puig Club de Aristóteles, ¿no? Esta cosa de lo que sucedió en Occidente también con todas las culturas patriarcales, es que se le fue dando en esta imagen de que el hombre es un ser racional, una gran importancia al pensamiento sobre el sentir. Las emociones tenían que ser controladas, porque es lo más primitivo, lo más salvaje. Entonces el pensamiento pasó a ser lo más importante. Y al ser lo más importante del pensamiento, se pierde la relación con la naturaleza, que se da en otro orden. Uno no piensa qué linda que es una flor o qué lindo aroma de una flor. Si lo pensó, ya es que está totalmente enajenado. Digamos, son cosas supuestamente hay que sentir. Y después, para comprender ese mundo, se fragmenta el mundo. Acá el ingeniero no me dejará mentir, que Aristóteles, digamos, lo que hace en su filosofía es frenar el flujo, ¿no?, de la vida, ese fluir de la vida y de las cosas, para encontrar formas verdaderas, que no se encuentran en el movimiento, sino en la quietud.
Y hay un poema de un poeta chino que probablemente se lo dijo algún jesuita para molestarlo, que dice, un pétalo de flor nunca aparece solo, sino formando parte de una flor en un árbol florido. Entonces no me venga con pedacitos de cosas, con argumentaciones que son cositas. Sí, Lo sí. que hay que mirar es todo, Inaugura lo un que hoy día diríamos laboratorio. el contexto. Un laboratorio filosófico. inaugura. Sí, las cosas son Dice. sí mismas y el contexto de sí mismas. No, Se me viene a la cabeza acá cuando nosotros allá en la comunidad conocimos a una niña que no tenía la capacidad de lenguaje, no podía hablar, se comunicaba a través de onomatopeyas, sonidos y demás. Por lo tanto no había esa ilusión entre esa división ilusoria entre el ser y el lenguaje, ¿no? Era como un animal. Y había y bueno, también no estaba manchada por el lenguaje a través del patriarcado. Yo estaba jugando con ella a construir pilas de piedras. Y en una me la tira, ¿viste? Y claro, o sea, destruyó mi torre de tierra, ¿viste? Entonces yo quedé como, ¿qué onda? ¿Viste? No le dije nada, obviamente, porque no existía la tierra ahí. Seguí armándolo y cuando ella lo arma, digo, bueno, yo se lo voy a tirar. ¿Viste? A ver, ¿qué onda? Le tiro la pila de piedra, pasa de mí y la sigue armando. La arma de vuelta, la tiro, y sigue armando. Claro, o sea, esa construcción del bien normal con relación a la construcción y a la destrucción, ¿viste? Era completamente mía. La niña no tenía lenguaje, por lo tanto ella estaba jugando y apilando piedras simplemente, ¿viste? Y no fue una experiencia como un cachetazo, digamos. Claro, la circunstancia ahí es que ella quería hacer una pila de piedra, se cayera, no la tirara vos, volvía a querer hacer la pila de Yo lo piedra. tenía claro. Bueno, esa cuestión de ser, Además no ¿no? comprendería el lenguaje más allá de que no podía pronunciar. Y no. no. Ah, estaba como en su propio. Algunas palabras sí. Algunas papá, por ejemplo. Bueno, no es cualquier ejemplo. no, ejemplo. Casualmente. Pensaba esto de lo de los niños que decías antes y tengo la sensación, y esto que decía vos, Toto, del que se espera, digamos, que aprendan montones de cosas, ¿no? En vez de que jueguen hasta, no sé, hasta donde sea. Pensaba de que tal vez, como hipótesis, si el niño jugase todo lo que quisiera o hasta una buena cantidad de años, tal vez tendría la capacidad de hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo también tendría la capacidad de discernir si realmente tiene ganas de hacerlas o no. Que creo que es lo que le falta a este mundo, digamos, en el que necesitamos producir cosas y muchas veces sin preguntarnos, porque son mandatos, si tenemos ganas de producir esas cosas. Con un montón de cosas que son aberraciones, ¿no? Que producimos. Sí, totalmente. ¿No? Porque creo que la cuestión no es tener o no capacidad de hacer. La cuestión es poder discernir, aún sabiendo que puedo hacer, no hacerlo. Claro. El mundo sería muy diferente. Como dice el personaje que revoluciona, digamos, la historia, el personaje de Melville, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, claro. El escribiente. Melville, el que hizo Moby Dick. Tiene otro libro que se llama El escribiente, donde el personaje en un momento decide no hacer más nada. Y su respuesta es esa, preferiría no hacerlo. No dice no, ni hace una revolución, pero revoluciona bastante, digamos. Por lo menos a las personas que están ahí alrededor de él. Ya estaba en éxito. Me hace acordar que en una página de hace años buscando así cosas de taoísmo, me apareció una página que tenía así grande, decía, es urgente no hacer nada. Es buenísima esa. Es usar el lenguaje del patriarcado para mandar mensajes matrísticos. Yo detecto, digamos, patriarcado en un montón de cosas, obviamente en cosas mías que no nombraré porque no es cuestión de uno. La información. Claro, dar información. Que puede ser usada en su contra. Claro, puede ser usada. Eso me enseñó vivir en el patriarcado, que toda información puede ser usada en contra de uno. Porque es muy difícil en una cultura en la que uno no está de acuerdo con los valores culturales, pero los tiene ahí formateado, no tener reflejos en ese sentido. Lo bueno está si uno tiene esta comprensión de las cosas, de darse cuenta y sobre todo no resistirse cuando te los marcan, te avisan algunas cosas
Y algunas cosas ponerlas en este orden, digamos, porque uno las podía poner en un orden de que tengo un problema psicológico, es un problema de conducta, pero bueno, muchas veces cuestiones que uno puede adjudicar a problemas psicológicos tienen que ver con una falta de adaptación ligada al patriarcado, etc. Y por ejemplo, últimamente a mí me impresionó mucho viendo fútbol inglés sobre todo, cuando festejan los goles, de jugadores no se los ve disfrutar el juego, ¿no? Eso, más allá que no te sonríe, hace un montón que no veo un Ronaldinho, uno que juega, ¿viste? Y se divierte jugando, ¿no? Pero bueno, son hiperprofesionales, vos decís. Pero loco, el tipo hace el gol, ¿viste? Y se van como al córner así serios, ¿viste? Y se paran así como, e incluso hacen la venia, y vienen los otros, ¿y cómo lo festejan? Le pegan. O sea, un festejo patriarcal absoluto. Digamos, en lugar de abrazarle, el abrazo que ya que estaba bueno porque amoroso, una cosa. No, le pegan la cabeza, ¿viste? O sea, el patriarcado se mete en cuestiones que es un juego que se podría disfrutar desde otro lugar. Sí, si uno empieza a agrandar el foco, hablando de fútbol, escuché el otro día una nota de Paul que hablaba de la final de la Copa América, que fue hace poquito, y él dice que en la cancha, cuando lo sacan a Messi, proyectan en una pantalla gigante la imagen de Messi llorando. Entonces, ellos adentro de la cancha ven a Messi llorando, entonces, que a mí me parece absolutamente patriarcal y me deja pensando. Dice, lo tenemos que hacer por él. Y les cambia la mentalidad y salen a ganar el partido, que igual lo estaban intentando, no es que no. Luego decís, che, boludo, pero ¿por qué por él? O sea, está todo bien. Si él sos vos, si hay un equipo, ¿por qué tenés que haber esa diferencia? Aparte el jefe, ¿viste? O sea, porque Messi, porque es el mejor jugador del mundo. O sea, como que todo dentro de una jerarquía, digamos, ¿no? Hay un... Ya es toda una manera de pensamiento que está como decirlo, como no digo sistematizada. Sí, está como sistematizada. Piensan por sí mismos, piensan de No, pero está bueno. A mí lo que me parece como ejercicio está bueno empezar a ver en eso cosas que pasan totalmente desapercibidas porque están naturalizadas para todo. A ver, para mí no es nuevo escuchar eso, digamos. O sea, yo ya lo escuché montones de veces y hasta podría yo también cometer ese error de decir en orden de otras cosas. Claro, es como yo vanagloriarme por la tetera que hice y decir, mirá la tetera que hice yo. Y la mío es él, o sea, qué sé yo, le hicimos acá en el taller de cerámica, no sé, yo podría cometer el mismo error. O sea, es relativo, digamos, es muy relativo, porque esto es una acumulación. ¿Vos decís por el endiosamiento que del otro en ese momento? La jerarquización. La jerarquización, claro, sí, en lugar de sentirlo no verse por sí como mismo. parte de un rebaño, de un todo, de un grupo, de no sé. Que siempre está eso, es innegable, digamos. A mí me pasó hace unos años, creo que lo publiqué también, que publicaba pequeñas cosas de patriarcado, para cómo el patriarcado está, que fui a pagar con la tarjeta de débito en un negocio y viste que antes había que poner el PIN, entonces te daban, viste, la máquina porque vos escribías el PIN. Y entonces yo se lo canté, le dije, viste, 2084. Me dice, no, pero no lo digas. Le digo, ¿por qué no? Yo confío en las personas. Oh, no, hace muy mal, me dijo. Impresionante. Aparte, era como me estaba diciendo, hacer mal y confiar en mí. Claro, por eso yo te hubiera contestado eso, o sea, que no tengo que confiar en vos. Yo pensé, pobre mujer, ¿me entendés? Tiene el discurso patriarcal. Son así. ¿Y quién dijo que eran así? Claro, sí. O sea, yo me muevo en un mundo de confianza en las relaciones con los otros. Por supuesto, a veces no sale bien, digamos, desde una mirada, si yo espero una retribución similar a eso. A veces no sale bien, pero muchas veces sí sale bien. Y muchas veces sale bien, y aparte, digamos, en definitiva no me importa. Sale bien. Porque lo que importa es no perder esa mirada, para mí, de unidad y de mantener la confianza. Que es lo que, si algo yo le veo a esta sociedad como una de las peores cosas que produce, es eso, que nos llevan a vivir en la desconfianza tanto de la naturaleza como de los otros. Todo el tiempo uno se tiene que estar cuidando de los demás. Yo prefiero ser confiado y que eso me salga mal, a vivir siempre en la aprensión, en la sensación de peligro, el miedo. También hacia uno mismo, como vos decías, por ejemplo, por el tema de los sentimientos, emociones, bueno, el mundo interno de uno, digamos, ¿no? Como el Claro. La intuición. Claro. Recuperar, digamos, esas formas de relacionarse que son femeninas, ponele. Claro. La Sí. intuición.
Porque el tema de la desconfianza que lo que genera que es el desconfiar en otros, genera que uno se mueve en un mundo peligroso y ahí es donde hace falta orden y el orden lo da un otro, autoridad externa. Entonces ahí aparecen las Patricias Bullrich de nuestra vida, digamos, que son las que te van a manejar el orden, te van a cuidar de qué. Claro, bueno, incluso yo estaba en la terminal, con relación a la confianza también, estaba en la terminal y claro, yo estaba encargado, ¿viste? Quería ir al baño. Y había una señora atrás, ¿viste? Y yo le pregunto, che, ¿sabes dónde está el baño? Recargado de orina. Recargado de botas y demás. Y la señora me dice, sí, estaban para allá. O sea, podés ir, yo te la cuido, ¿viste? Estaban en la terminal de Córdoba. Yo la miro y digo, bueno, joya, le digo, ¿viste? Me voy al baño, no sé qué, vuelvo. Y me dice, y le digo, muchas gracias, no sé qué. Y me dice la señora, ¿sabes qué, pibe? No seas tan confiado, dice, esto es una ciudad, no sé qué. Claro. Sí. No. Y me dio, bueno, todo un sermón porque había con otra señora. Y nada, después me sucedió otra situación similar. Y como que me lo puse a pensar, ¿viste? Nuevamente. Claro, tengo que ir a comprar algo y este señor me dijo que le deje las cosas. Y lamentablemente. Y eso hay que percibir. Ahí lo que hay que hacer es percibir. Claro, Uno por ahí, yo me en sentía principio, confianza, digamos. moverse en confianza y a veces uno siente que no y si sentí que no, no. Pero no tan establecido siempre, digamos, ¿entendés? Estas cosas, los siempre y los nunca no funcionan en la vida. La vida es siempre nueva, usando el siempre. Hay un psicoanalista hay un psicoanalista que tiene un libro que se llama Finkelstein, algo así, que tiene el libro del no amor. Ajá. Y él dice, siempre y nunca deberían estar desterrados del terreno del amor. Hablando de amor, digamos, con algo más amplio, ¿no? Hablamos mucho del amor de pareja, digamos, ahí así. Bien, una cosita más sobre esto y después vamos a ver cómo salimos del patriarcado. Lo interesante de lo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, incluso con el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno este que tenemos es muy específico para nuestra argentinidad. Ese tipo de gobierno que uno podría ponerlos bajo el rótulo de la nueva derecha se da en todo el mundo, con diferencias muy notables, así entre unos y otros, muy incluso cosas contradictorias. Pero tienen cosas en común que justamente Claudio Naranjo anduvo analizando en un congreso que lo invitaron para tratar de entender a esta gente, qué es lo que tienen en común aparte. Porque hay de estos grupos, por ejemplo, el nuestro está en contra del Estado. Nuevas derechas que son totalmente estatales. Entonces, algunas que tienen otra mirada económica de las cosas, quieren el desarrollo cerrado del país, que abre todo y que se importe, que no quede nada, etc. Digamos, hay variaciones en distintos órdenes. Pero el tema es detectar eso, qué es lo que tienen en común. Y Claudio Naranjo dice que lo que se está dando en este momento en el mundo, por eso estas derechas triunfan, es el auge de la mente patriarcal. Es como que estamos en el zoom de la mente patriarcal. Y él dice que hay como un complejo patriarcal que él distingue en 4 componentes. Uno es el autoritarismo violento, es una característica de todos, la desvalorización del maternaje, la criminalización implícita del instinto y la invalidación de la intuición. Son los 4 ítems que Naranjo ubica ahí. Y esto también me lleva, cuando los leo y más o menos entiendo qué es lo que él plantea que esta gente aborrece, es todo lo que a mí me gusta y todo lo que yo vengo haciendo. Con lo cual vuelvo a Maturana, que cuando leí este libro dije, todo lo malo que yo siempre sentí en la vida tiene que ver con el patriarcado. Bueno, ahora todo lo malo que siento tiene que ver con esto de estas nuevas derechas y todo lo que yo hago va en contra de ellos, de lo que vengo haciendo desde siempre. Bueno, el autoritarismo violento, él dice, parecería no requerir de mayores explicaciones, que los regímenes fascistas se han caracterizado por un autoritarismo violento. Pero podríamos considerar también que la violencia no necesita identificarse solo con el castigo, cuando se puede llegar bastante lejos con la mera amenaza, y que tanto la amenaza como el castigo pueden ser complementados por la astucia, las falsas noticias y la seducción. La desvalorización del maternaje, asociamos el fascismo a un gran dominio masculino en que las mujeres podían tener un papel de amas de casa o de objetos sexuales, ¿no?
¿no? El principio paterno, autoritario y predatorio no se puede permitir el ofrecerle mucho espacio al espíritu materno protectivo y acogedor. Esto que decíamos antes. Porque si no hace pibe que van a salir, ¿viste? Son medio maricas, muy blanditos para la vida social. La criminalización implícita del instinto. Vengo planteando, dice Naranjo, que el espíritu patriarcal de nuestra vida civilizada se fundamenta en un autoantagonismo que se introdujo en la historia desde que nos volvimos una sociedad guerrera de naturaleza jerárquica por el hecho de que no se puede servir al mismo tiempo al deber y a los impulsos naturales. Freud nos hizo sentir que era parte indispensable del desarrollo humano el paso del principio del placer al principio de realidad. Pero se puede arguir que haya confundido un principio biológico de la realidad con una realidad patriarcal que se fundamenta en el triunfo de la autoridad por encima de la confianza organísmica en nuestra sabiduría animal espontánea. Lo sugiere fuertemente el hecho de que aquellos que llamamos primitivos no se han vuelto contra su animal interior, así como el hecho de que para volvernos contra esta importante parte de nosotros mismos, debemos aprender no solo a controlarnos, sino más implícitamente a sentir que llevamos dentro de nosotros a una bestia peligrosa, repulsiva y vergonzosa. Pero ¿por qué ese tabú tan grande sobre temas como la homosexualidad y las drogas en todos los fascismos? Porque los fascismos son convencionales y en la mente convencional no hay cabida para lo espontáneo. Todo debe ser una performance de acuerdo a modelos establecidos, aunque no se diga explícitamente, y nada amenace tanto a toda puesta en escena como la experiencia psicodélica que le abre el camino al espíritu dionisíaco, que es como el despertar de nuestro niño interior. Y la invalidación de la intuición, nuestra cultura se va volviendo más y más racional, como si sufriésemos de un prejuicio ya obsoleto del siglo de las luces, en que la entronización de la diosa de la razón permite la denigración de la fe en nombre de la autoridad suprema de la ciencia. Es nuestro hemisferio cerebral intuitivo el que debemos considerar como el asiento de nuestra sabiduría, y no así nuestro hemisferio racional, que, como la inteligencia instrumental, se ocupa de los detalles más que de la perspectiva abarcadora desde la que se plantean los valores. El que se ocupa del pétalo de la flor y no la ve en el árbol florido. La razón en nuestra cultura en la cual se va apagando el humanismo se considera a las religiones como supersticiones dispensables del pasado y va surgiendo, en nombre de la ciencia, una crítica al conocimiento que llamamos humanístico, que sustenta no solo el arte, sino que una parte importante de la filosofía. Y es comprensible que el iluminismo haya querido, a través de la exaltación de la razón, liberar a la sociedad del autoritarismo eclesiástico. Más exactamente, al querer liberarnos de las creencias de la fe dogmática de un cristianismo inquisidor, nos hemos privado también de la fe, en un sentido más profundo de la palabra, que alude al sentido intuitivo que nos permite tener fe en nosotros mismos o en ciertas personas y no en otras, y que nos permite también sentir que la vida tiene un sentido o propósito, pese a que la visión estrictamente científica solo nos permite concebir un universo mecánico, causal y causal. ¿No? Es lo que veníamos diciendo de la confianza. O sea, perdimos fe ¿en qué? Porque hemos perdido la posibilidad de tener experiencia de armonía, digamos, en la relación con la naturaleza, con el mundo, con nosotros, con la familia. Entonces, si la familia no te cuida, por ejemplo, no te protege los que supuestamente te aman, ¿qué podés esperar de los que no te conocen? Quizás sí, porque justamente no conocen que soy una porquería, entonces por ahí me pueden creer, tengo que simular lo que ellos, parecerme a ellos para pertenecer. También la intuición es algo así como un navegador que nos indica si vamos bien por la vida, y estar bien, pues ir bien encaminado es fundamental para nuestro desarrollo. Pero así como la vida ordinaria, con su prisa creciente y sus exigencias, no favorece el que consultemos con nuestro navegador interno, menos aún es ello fácil para quienes viven en un mundo totalitario. Y en nuestro mundo moderno también va haciéndose presente esa especie de religión de la ignorancia de los totalitarismos, en que no se quiere que la gente se conozca a sí misma, ni conozca más realidad que la realidad manipulada
que la que se le presenta. No comprende el espíritu fascista eso que algunos llaman la búsqueda de la verdad, excepto como un deseo de información o de saber científico, pues tal sed metafísica, que es parte del desarrollo psicoespiritual, es también algo sustentado por la intuición. Y se interpreta la vocación natural a un crecimiento vertical y no solo horizontal como una rareza o un descontento patológico, cuando no encarna una gran esperanza colectiva que a un pueblo sabio le conviene saber, apreciar y fomentar. Querer ir más allá de lo conocido y de encaminarse a un bien no predeterminado por la cultura, y que en querer y en su busca de sentido se remonte hacia algo que no se pretende siquiera poder explicar en términos intelectuales. Así como una semilla no sabe explicar su propósito, y sin embargo lleva en su código genético al árbol en que está su potencial convertirse, y que es suficiente para conducirla día a día a su plenitud. ¿Podemos sin el llamado a la búsqueda convertirnos en verdaderos seres humanos? Ni siquiera podemos decir por ahora que en este mundo se conozca al ser humano, sino que apenas a los seres subdesarrollados que nos están llevando hacia lo que algunos imaginan como una futura extinción de nuestra especie. Era de los optimistas como yo, Naranjo. Es sin embargo el verdadero ser humano liberado de la plaga patriarcal el que podría salvarnos de nuestra catástrofe. Y no es irrelevante que comprendamos no solo la mentalidad patriarcal, sino el espíritu fascista en que está culminando en ciertos lugares desfavorecidos. No simplemente deplorándolo, sino comprendiéndolo como una especie de castración colectiva que, pese a pretender engrandecernos, nos empequeñece por las consecuencias de su desvalorización del amor, de la libertad y del autoconocimiento. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con, obviamente, ¿no?, la intuición, valorar la intuición sobre la razón, que es lo que veníamos hablando, que uno percibe y ya sabe, digamos, que esa es la gracia de la intuición, que uno sabe sin tener que pensar. El que las cosas pasen a través del cuerpo, que las cosas, el conocimiento tenga que ver con lo que uno percibe, entonces toda práctica tipo el yoga, el tai chi, la danza, un montón de actividades, bailar, todas esas cosas no están buenas para la mente patriarcal, porque te conectan eso, con cosas que son vitales sin una explicación posterior y que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo. Y donde uno aparte se relaciona con nosotros de un lugar que no es el lugar del orden. Ni del consumo. Ni el consumo. Ahí, ¿no?, si uno se encuentra con el patrón bailando, estamos todos bailando. Digamos, ¿no? Acá no es el patrón. Como ese dibujito de Quino, del padre de Mafalda, que están en la playa, están los dos tipos con mallas parados ahí que les moja el agua a las patas, y entonces se ponen a charlar y el tipo le pregunta, ¿sí, usted qué? Y él dice, yo soy empleado. ¿Y usted? Y entonces el otro cuadrito hay así como una columna dórica, y arriba el tipo con unos cosos, doctor, le dice. Mientras no sabían qué era cada uno, eran dos señores sentados en la playa. Entonces, bueno, esas cosas a la derecha no le gustan. Prácticamente ninguna de las que yo valoro precisamente, y las cosas que hago. Que tratar de pensar lo menos posible, porque el pensamiento está muy contaminado por un lenguaje que nos patriarcaliza, y saber sentir más. La otra vez leía un texto de Alan Watts que contaba que había un japonés que no me acuerdo que les estaba enseñando ahí a una serie de norteamericanos muy ávidos de conocimiento, y el tipo le estaba dando una práctica de algo. Y entonces le preguntaban, sí, pero uno entonces ¿qué hace? Y uno cómo, y después qué, y antes cómo, y dice que el tipo de golpe se paró y les dijo, pero ustedes no saben sentir. Quería que el tipo les explicara que iban a sentir, claro. ¿Viste? No saben sentir. O sea, yo les estoy enseñando que hagan algo, van a sentir, eso es. No, querían que les explicara el sentir que iban a tener que tener. Y cultura patriarcal. Sí. Impide que uno justamente tenga el conocimiento por el sentir. Y tal vez si no hubiésemos perdido esa conexión, habría menos trastorno de ansiedad. Sí, y la solución de esto es un poco esto que venimos diciendo, que uno tiene que sentir más. ¿Qué eso que implica, digamos? Es en la mirada de nuestro propio funcionamiento. Nuestra cultura nos valida demasiado la razón, no la intuición. Ahí estamos incorporando la otra parte de nuestro cerebro. Hay que elaborar con ambas dos.
saber que nos movemos en el mundo emocional y que la razón viene a justificar esas emociones. Con lo cual uno no... Cosificándolas. Sí, por lo general. sí, además. Y validando cosas que son horribles con justificaciones racionales. En lugar de asumir que tuve una emoción que no me beneficia y que me conviene cambiar. Incorporar esa mirada emocional de la vida, saber que uno se mueve en ese orden para no andar justificando emociones que se podrían ir mejorando. Y ver también que acá tenemos esta distinción en nuestra cara, por ejemplo, ¿no? Que tenemos los 3 planos. El que siempre se ha valorado, que es el racional, que sería el padre, que es nuestra frente y los ojos. El femenino, que es el medio de la cara, donde está la nariz, que es lo emocional. Y la parte instintiva, que es la parte de abajo, que es el niño interior. Entonces esa cosa de nuestro tricerebro, que dice Naranjo, hay varios, ¿no? Que tenemos, que se incorporen los otros 2 que no estamos prácticamente usando o no estamos validando, que en general el cerebro masculino intenta controlar. Y el femenino es la parte del cerebro amoroso, que es el cerebro mamífero, que es el que justamente creció en un orden de cuidado, de compartir, de colaboración, digamos, de grupo. Entonces, ese cerebro, por eso es la característica femenina que tenemos, y incorporar también el niño, que el niño es todo lo intuitivo y todo lo que tiene que ver con el deseo. Instintivo también, ¿no? Claro, instintivo. Entonces, darle validez a eso y dejar que el otro controle tanto, que afloje un poquito. Entonces, tener un equilibrio de esos tres modos de vincularse con el mundo. En un curso que yo hice de ya no me acuerdo, ¿Morfología? No, creo que el de psicogenealogía era. Genealogía. El tipo, porque elaboraban cosas muy parecidas. Él nos decía que uno puede llegar a tener unas ideas maravillosas, ¿no? O sea, como pensábamos, tenemos una idea bárbara. Dice, pero para concretarlas, dice, hay que negociar con la madre y con el hijo. Entonces, dice, esas ideas tienen que tener un reconocimiento en el plano emocional. La idea está buena, pero ¿qué me va a hacer sentir? ¿No? ¿A qué emoción me lleva si concreto eso? Y después el pibe no labura si no lo seducís. Sí, la idea está buenísima, pero el pibe no gana nada. No, entonces decís, bueno, sí, quiero hacer esto, qué sé yo, bueno, pero cuando termino, no sé, ¿viste? Me compro 1 kilo de helado, no sé, o me voy de viaje, me doy un premio, algo. A la parte niña hay que darle algo. Y lo pensamos, O me tomo una semana de vacaciones. Yo tenía un amigo que cada vez que hacía un laburo, que laburaba poco, era de la secta, digamos, lo menos que podía, a veces agarraba laburos que laburaba 20 días, el tipo, y ganaba mucha guita y con eso vivía 3-4 meses. Terminaba ese laburo y lo que hacía era un masajista. Sí, un masajista que lo acomodara todo. Entonces, el proyecto de querer hacer algo no es solo la carga, tengo que hacer algo y cómo lo hago, y es todo deber y, ¿viste? Y dificultad y resolver problemas y desconfiar de los demás que me traerán las cosas, el tiempo, que me llueve, que digamos, todo problema y a solucionar. Si no, tengo que hacer esto, bueno, la voy a pasar bien, me voy a divertir, me interesa esta parte, la voy a hacer con alguien, esto lo hago solo, qué sé yo, y a este otro... Después me voy de vacaciones, me hago hacer un masaje, qué sé yo, me compro la campera que quería. Digamos. Entonces ahí sí funciona. Claro, yo pensaba en los cíclicos, si pensamos en los ciclos, en la naturaleza, cuando uno empieza a involucrar esto, tal vez en el mejor de los casos empezamos a generar ideas ya contemplando, digamos, claro, sí. esa compensación de alguna manera en los 3 aspectos, ¿no? Sí. O sea, para no estar, porque si no estás como forzando, o sea, tenés que hacer un re laburo siempre, ¿no? Por eso es urgente no hacer nada. Voy a hacer un edificio, digo, no, pero me voy a tener que levantar un montón de días re temprano y mi nene le gusta dormir. Esa parte del niño no va a querer, digamos. Claro. Una negociación Claro. interna. Y por ejemplo, hay muchas cosas que presuntamente son piolas como práctica. Por ejemplo, se me ocurre meditar. La meditación es algo muy saludable, que es eso, quedarse quieto con uno mismo en silencio, que sería, no importa la técnica que se use, digamos. Pero cuando se medita para algo, ahí ya se metió Entonces, lo que uno iba a sentir en la meditación ya está mediatizado por esto me va a servir para que mi hígado se sane o para pedir que me suceda tal cosa, listo, ya no está meditando, digamos. Ya otra vez fue contaminada por la mente patriarcal y tratan de que eso sirva para otra cosa, no para lo que es, que simplemente estar con uno sin hacer nada. Y eso parece, de muchas maneras. es muy inútil, ¿viste? Una cosa inútil así, las cosas inútiles no las valora la mente patriarcal. Por eso es urgente no hacer nada.
cada tanto. Y tener momentos de eso, que son los más válidos, digamos. Y a la hora de hacer muchas cosas que no sean muy productivas, que no sirvan para Claro, nada. también, claro, que es jugar. Cosas que se resuelvan en el mismo ser. Esas son las que dan las verdaderas satisfacciones. Que es la satisfacción de uno con uno mismo. Después por ahí uno hizo esto, que se estaba bonito, y los otros te dicen, oh, qué lindo, te aplauden, y te palmean la espalda, o te pegan si son muy patriarcales. Te dicen, qué bien, hijo de puta, qué bueno, hijo de puta, qué bueno lo que hiciste. Y tú decías, vámonos, caramba, qué lindo haber triunfado. Ves que vos podías, un boludo, te colgaste un montón de tiempo y ¿viste? yo confiaba en vos. Me rompa los huevos. Toda esa felicitación también con insultos, sí, ¿viste? eso. También estamos así como las mujeres que tienen que entender el todo incluido, acá uno tiene que sentir, te están puteando, te están pegando y eso es una felicidad. Es muy loco. Difícil ponerse contento. Sí. Así que bueno, el camino es ese, valorar más esas otras partes que tenemos en nuestra vida que solamente lo racional y no quedarse con las explicaciones de otros de las cosas y percibir más. Incluso esto, si uno no encuentra, en alguna experiencia no encuentra buenas palabras para expresarlo, probablemente haya sido algo que está buenísimo. Porque si lo pude expresar es que ya lo achiqué. Como diría, el maestro Zen, en ese diálogo con el discípulo que le pregunta ¿cuál es el primer principio del budismo? Le pregunta el discípulo al maestro. Y el maestro le dice, si te lo dijera, sería el segundo principio. Porque ya está mediatizado por la palabra, digamos, la experiencia. La experiencia la tenés en ti vos. Listo, ese es el primer mismo del principio. primer capítulo de Tao Te Ching. Sí. Ujú. Tao que se puede explicar. Claro. Así me iba a decir que ahí, con lo que decía Claudio, sentí que si bien sí, en gran parte es como por ahí muy de la política, ¿no? De la derecha, de todo ese aspecto, como Sí. esta cuestión de este desequilibrio, digamos, los tres cerebros, por ahí siento que es más del sentido común que de una cuestión política, quizás. Por ahí hay gente que, como vos decís, quizás feminista o de alguna corriente supuestamente que va como en contra de ese sistema, pero en su sentido común ya está implícito todo esto. Está como al interior del individuo ya, ¿no? Como una construcción, como que va mucho más allá, me parece, que esa manipulación que se quiere hacer de una Sí, porque es parte de las conversaciones que se tienen en el sentido maturanesco del término, digamos. Es la coordinaciones de haceres y emociones. Toda la gente que te ve todo el tiempo TN, digamos, está de acuerdo sin conocerse. Y cuando hablen algo van a decir dos palabras y ya van a saber que están en contra de qué, básicamente, no a favor de qué. Y están internalizados en esa emoción, en esa argumentación para sostenerla. Claro, porque algo que yo pensaba así, para ir a algo muy personal, digamos, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De cuál sería el camino, ¿no? Como a uno poder como abrirse más allá de eso. Quizá uno, no sé, al intentar como descarrilarse, ¿no? de esa cajita que te arman, Sí. es como que el sentir, justamente, es como que te atacan por el lado del sentir, digamos, quienes no quieren que salgas de ahí, quizá por ignorancia, ¿no? Quizá la familia, por el hecho de verte diferente o de no querer perderte, por así decirlo, ¿no? Y entonces como que siento que ahí el sentir mismo es el que pasa como al plano mental, digamos, ¿no? Como a hacerte creer quizá que estás por un mal camino. Claro. Y como que ahí es inherente, ¿no? La emoción Sí. Bueno, pues yo pensaba cuando dije la cosificación de las emociones o el sentir o todo eso, también el mismo sistema garantiza el orden, estereotipando todo, también las emociones. El ejemplo para mí más básico es el tema del sufrimiento y el dolor, que tienen una estereotipación como algo negativo, de lo cual hay que salir y es de lo que más aprendemos, digamos. Cuando aprendemos a no estereotiparlo y a dejar lo que sea, primero que ningún dolor es igual a otro. O sea, son diferentes cosas hasta en la vida de una misma persona, digo. Pero es algo más, una emoción más, un sentimiento más, un momento de la vida más, del cual aprendemos. Si lo estereotipamos o lo cosificamos, bueno, va a ser malo, va a ser un montón de cosas de connotación negativa. Sí, De lo cual hay que huir. Una cosa más de la cual hay que huir. Sí.
Y aparte de las emociones, esa cosa de cosificarla, la emoción es un proceso, un desarrollo. Pone una serie de actitudes, de conductas que uno tiene. Cuando uno está asustado, eso, expresa en conducta el que se está asustado. ¿Cómo se sabe que está asustado? Bien, porque se nota que tiene miedo físicamente y uno puede prever acciones ligadas a esa conducta. No se va a poner a reír a carcajada. Entonces, pero además las emociones no vienen de a una así, como, ¿viste? O sea, tiene miedo, no, puede tener miedo y estar contento, puede tener miedo de estar triste. Digamos, hay un montón de combinaciones de emociones y el lenguaje las cosifica, las arma así separaditas como... Sí, de hecho, sí se puede, alguien que está nervioso se puede reír. Se puede reír, claro. Sí, Y puede decir, che, estás contento, no estás nervioso. Los chinos, hay varias historias taoístas chinas donde justamente para sanar a gente enferma utilizan las emociones. Hay una de un rey que estaba deprimido hacía mucho tiempo y nadie lograba sacarle la depresión, qué sé yo, y justo pasa ahí un taoísta y entonces le dice a los ministros, si quieren yo lo sano, dale. El tipo viene y lo empieza de a poquito a basurear, a maltratar y el rey se empieza a calentar, se pone como loco, se levanta porque lo quiere matar, ¿viste? Y entonces el taoísta sale rajando y dice, ya está curado, eso, yo me voy. Claro. A mí no me ven más por acá. Lo sacó de la depresión, lo llevó a la ira y el tipo se fue a la depresión. La apatía. Pero bueno, Bueno, la acupuntura es más o menos eso, no ¿no? era, sí, O sea, te duele acá y te apretan acá. sí, te buscan Como otra una cosa. maniobra distractiva, digamos. Y un dato que yo aprendí con la decodificación biológica, que es por ahí una explicación teórica, pero que tiene su bajada a la vida real, es esto de la distinción que hay problemas masculinos, problemas femeninos, soluciones masculinas y soluciones femeninas ante las cosas, independientemente del género del individuo. Y entonces es interesante eso, cómo uno reacciona ante ese tipo de problemas. Y cómo uno ya viene formateado por su experiencia de vida en haber encontrado positivamente a veces una solución femenina a un problema masculino, con lo cual equipo que triunfa no se cambia, digamos, y uno se va robotizando. Entonces va entrando en un modo de resolver las cosas siempre de un modo femenino, cuando a veces hay que resolver de un modo masculino. Entonces, prestarse atención en esa lógica, donde ahí lo femenino es la característica, esto que decía antes Camilo, esto de esperar. La espera es un modo femenino de resolver algo. El modo masculino es ir a atacar eso, a ver si la acción, incluso sin reflexionar. Más masculino todavía, digamos. Sí. Entonces, hay situaciones en que a veces hay que funcionar en femenino y esperar. A veces no hay que dejar de esperar y accionar, y ahí uno estaría funcionando en masculino. Y en general, en nuestra cultura, todos los aspectos de soluciones femeninas no están bien vistos. Eso, si uno está esperando, viste, estoy vago, no hace nada, digamos. Por ahí uno está esperando que sea el momento. Claro. Pues no es el momento, ahora lo voy a forzar al momento. No voy a estar viviendo en Bubey, porque lo voy a forzar, no es el momento. Esto no se resuelve en invierno, se resuelve en verano. Tengo que esperar hasta el verano, listo. Pero hago otras cosas que se pueden hacer ahora. Pero eso no va con la mente patriarcal, esa lógica, porque como la mente patriarcal no ve el contexto de las cosas, claro, entonces todo se puede hacer siempre, en cualquier momento. Claro, esta cuestión cualquier cosa. De los ciclos y las diferentes etapas como que no existe. No. Como que se domina el medio para... Claro, ahí es donde conspira, la naturaleza es mala, claro, ¿viste? Y no me permite hacer en invierno lo que tengo que hacer, que es en verano. Cuando Cristo se enoja con la higuera, por ejemplo, viste que no le da los higos porque no es la época, y la quema, ahí hicieron un Cristo absolutamente patriarcal, que en sí el Cristo tiene muchos momentos que es re matrístico, el sermón de la montaña, digamos, tiene muchos momentos donde es matrístico el tipo directamente. Pero después, cada tanto le mandaron alguna anécdota patriarcal para equilibrar. Y se la agarra a la pobre higuera que no tiene nada que ver. Bueno, y la utilización en sí de la imagen de él, o sea, de la religión como control y de patriarcado. Sí. Todo indica que la religión cristiana hecha por Pedro, no me acuerdo cuál de los dos, Pedro y Pablo, lo que hicieron la marcha de la bronca, no, esos son otros. No tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. Que el mensaje de Cristo tampoco es tan parecido al budismo como se suele... Su influencia no es budista, sino que es más de una espiritualidad que había en Persia.
en los países árabes. Una espiritualidad que se fue de ahí justamente por la llegada de depredadores humanos de arios y de Occidente. Y los tipos se fueron refugiando en Afganistán, Turquistán y todos esos países Tistán que hay por ahí. Y ahí es donde abregó Cristo, donde hay cosas más ligadas a los sufis y eso que a lo budista, digamos. Si bien se llevan bien en algunas cosas, su influencia viene más de ahí.